Hola Camilo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Qué bueno verte. Sí, aproveché que estoy con licencia en la casa. Ah, ¿por qué estás ahí con COVID? Eh, Chuta, muy fuerte pero todo. ya día 11, 12, ya pasó lo pesado. Pucha, ¿te sentiste muy mal? Los 3 primeros días, harto. Pero paracetamol y con eso andaba bien. Ya, Sí. ya. Ya, qué bueno que estáis bien. Sí. Oh, Hola. 3 minutos. Conéctese. Mira, esta es la doctora de Ancud. Está en el desarrollo, pero es paletista del Sótero para Gustavo, hartos años. Ah, primero trabajo operativo y Mucho tiempo en paliativa, en el Sótero y en Gustavo. Y después una conversamos y que va a tener que hacer una sub, si no, nunca ya. Igual a él le gusta la hueá de. Yo creo que no nos da tiempo, vamos a tener que partir. Sí. Ya. Bueno, en honor a todos los asistentes puntuales, ya que estamos todos tapados de pega, yo estoy así, estoy como blindada porque estamos acá en la unidad y nos queremos contagiar, porque hay mucho COVID en nuestro hospital. Así que un gusto verlos a todos, pues ya los que no nos vemos, escucharnos. Les quiero presentar a Verónica Rojas. Como comenté en el chat, ella es enfermera especialista en enfermería intensivo y también tiene formación de posgrado en investigación y participa en un proyecto de humanización en salud, ¿cierto? En unidades críticas específicamente. Así que creo que es un tremendo aporte, sin duda que vamos a disfrutar mucho su presentación. Y después, si nos queda un ratito, podemos ojalá conversar o aclarar preguntas o simplemente discutir algo que nos parezca interesante. Y eso, pues. Así que los dejo con la Vero. Más ratito nos vemos. Adelante. Hola a todos. Bueno, muchas gracias primero a Ale, que está aquí al lado, por hablar un poquito en realidad el rol de la enfermería en el contexto de la pandemia. Y la verdad es que yo me quise extender un poco, no en el largo de la presentación, sino que en el hecho de que había un rol para la enfermería, pero en realidad también creo que hay que posicionar el rol del equipo de salud en el contexto de la pandemia. Y sobre todo en ¿cómo se llama? En las unidades críticas. Ale, ¿está listo para compartir la pantalla o no? Sí, pues. Está en el escritorio técnico preso. A ver, aquí como... Perdón. Compartir pantalla. Te voy a pedir. Ahí. Tenemos que decirle que nos deje. Igual lo podemos abrir. Déjame escribirlo así. No sé, Cindy, si nos está escuchando, tienes que habilitarme la posibilidad de compartir pantalla. Parece que está bloqueada, dice. Está para compartir. A ver. A ver. Dice como que el participante no puede. Ok, espérenme. Tengo que llamar a Marcelo. Allá. Ya. Estamos intentándolo mientras, pero dice, sale un cartelito, Sí. como que está inhabilitado. A ver, ojalá nos vaya bien con la llamada para poder compartir, si no les tendré que ir relatando entonces de qué se trata y ir contextualizándolos un poquito en las unidades de pacientes críticos. Bueno, a raíz de la pandemia, y eso es uno de los gráficos que muestro,
la unidad de paciente crítico, el concepto de unidad de paciente crítico, unidad de cuidado intensivo, ventilación mecánica, incluso ahora han ido saliendo conceptos como ventilación invasiva, no invasiva. Ustedes son están mucho más familiarizados con lo del manejo compasivo, pero ha empezado a salir a la palestra un montón de terminologías que habían estado históricamente reservadas para los hospitales. Y obviamente ese escenario nos ha puesto mucho más en exposición, no solo para la comunidad del ambiente sanitario, sino que sobre todo para la comunidad de la sociedad civil. Ahora sí. Así que ahora nos dan el ok, y ahora sí. Bien, entonces, como les había adelantado un poquito, si bien es del rol de la enfermería, la verdad es que lo traté de trabajar un poco más de manera transversal. ¿Y cuál es la perspectiva que tenemos hoy día los profesionales y la gente que trabajamos en las unidades de servicios críticos? La verdad es que, como bien comentó Ale, en mi formación de postítulo actualmente me tiene trabajando más bien me tenía trabajando en una segunda línea que por medio de la investigación, pero a raíz de la pandemia y la alta necesidad de profesionales con experiencia y formación, la verdad es que he vuelto como enfermera clínica o más bien enfermera asistencial en esta situación. Y lo que yo estoy haciendo en realidad es algo que ha ido ocurriendo con las distintas enfermeras, particularmente que tienen formación en intensivo. Pero ¿qué es lo que ocurre en las unidades de pacientes críticos? Probablemente ustedes han visitado pacientes ahí y el mundo crítico, el mundo del intensivo está súper orgulloso porque hemos logrado bajar nuestra mortalidad. Y antes la gente cuando iba a la UCI en realidad pensaba que se iba a morir. Y todavía eso sigue un poco en el colectivo de la gente, pero la verdad es que nuestras tasas de mortalidad han bajado considerablemente. Y esta baja de la mortalidad tiene relación primero con la profesionalización de los cuidados, con la especialización, con el desarrollo de la tecnología. Por eso tenemos esta imagen aquí, con la incorporación de la rehabilitación precoz, que lo que ha significado es no solamente que la gente viva, sino que efectivamente sea funcional y logre volver a su basal posterior a la unidad de cuidado intensivo. Y por otro lado, el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial hoy día también nos ha ido y nos permite algunas terapias y también en algunas intervenciones o en algunos scores y pronósticos que nos van a ayudar en la toma de decisiones, que todavía es complejo, pero que eventualmente se siguen desarrollando. Pero por otro lado también el desarrollo y la expansión de la unidad de cuidado intensivo creada y nacida a partir también de una pandemia como fue la poliomielitis, para poder entregar una oportunidad a estos pacientes, tuvo un crecimiento, como ya les había comentado, de manera exponencial, pero por otro lado también hoy día nuestra realidad es que si bien tenemos tasas de mortalidad muy, muy bajas, en Chile nuestra tasa de mortalidad bordean el 10% como países desarrollados, lo que nuestra realidad también sociodemográfica es que tenemos una población envejecida. Entonces nuestras unidades históricamente también estos últimos años han estado con más mayor ingreso en relación a los pacientes adultos mayores, que suponen a su vez otro desafío por las características de la etapa vital en la que se encuentran. Pero ¿qué es lo que ocurre con un paciente crítico? En realidad tenemos una persona, desde que nace, se va desarrollando, y pueden existir dos opciones, o una enfermedad crónica que se agudiza, o una enfermedad aguda que lo hace llegar, y lo hace en el fondo declinar en su estado de salud y lo hace caer para llegar finalmente a la UCI. Cuando se encuentra en la UCI ocurren algunos escenarios. Uno de los escenarios es que esta persona no se recupere y efectivamente fallece en la unidad. Otro es que pueda iniciar su proceso de mejoría y de rehabilitación para volver a su basal, como vemos esta trayectoria, ¿cierto? Cuando está aquí la C, que es el cuidado crítico, unos que van hacia la muerte, y en ese contexto también en el mundo norteamericano mucho de la derivación hacia los hospice, pero por otro lado también tenemos los que se van a rehabilitar, van a su basal, y otros que salen y sobreviven en la unidad de pacientes críticos, pero muchas veces requieren todavía también la compañía de los cuidados paliativos, de la medicina paliativa.
que si bien sabemos, el escenario en otros países es muy distinto al nuestro, porque nosotros en Chile solamente lo tenemos asegurado para los pacientes oncológicos. No obstante, esta trayectoria que puede ser aguda o una aguda sobrecrónica, jamás se hace en soledad, o la mayoría de las veces podríamos decir que no se hace en soledad. Y esta trayectoria también se vive y acompañado con la familia, entendiendo a la familia como aquellas personas con las cuales hay un lazo significativo y no exclusivamente un lazo sanguíneo. Pero la gran pregunta que nos hacíamos hasta hace un par de años atrás, desde el año 2012 ha venido una corriente muy fuerte en relación a cómo van a sobrevivir los pacientes de UCI, es qué es realmente lo importante cuando en los resultados posteriores a la UCI. Y lo importante empezó a a buscar un punto de encuentro entre lo que era importante para los equipos clínicos, pero empezó a tener mucho valor lo que era importante para los pacientes y para la familia, porque finalmente los sobrevivientes eran ellos. Nosotros compartíamos una parte de su trayectoria de vida, pero finalmente ellos podían cargar por el resto de su vida lo que había significado la unidad de cuidados intensivos. Entonces, desde esta perspectiva, no solo aspectos físicos comenzaron a ser importantes, sino que también aspectos emocionales, aspectos psicológicos y también aspectos espirituales, mencionados por los mismos sobrevivientes y por la familia. De manera que aquello que comienza a ser importante, entendiéndolo desde una dimensión integral del concepto de salud, hace necesario que las UCI cambien este paradigma, y hacia eso hemos ido transitando, de este modelo biomédico hacia un modelo que efectivamente sea integral, ¿cierto? Y este modelo de salud integral requiere de distintos actores dentro de la unidad de pacientes críticos. Actores que pueden hacer, que por supuesto son distintos especialistas, pero también la formación especializada de los distintos profesionales que se encuentran ahí, y no solo desde una dimensión física, porque como ya les había comentado, habían otros aspectos que eran importantes. Desde esa perspectiva, entonces, por ejemplo, los capellanes, los asistentes sociales, los psicólogos, empiezan a tener relevancia y comienzan a encontrar un espacio para poder contribuir hacia la recuperación integral de los pacientes y de las mismas familias. Ahora, como Ale también en la presentación comentó, uno de los proyectos de los cuales participo se llama Humanizando los Cuidados Intensivos, que es un proyecto internacional que ha operacionalizado el concepto de humanización a través de 8 líneas estratégicas. Estas 8 líneas estratégicas que hemos ido desarrollando en los últimos 6 años, ustedes pueden visitar la página web, hay publicaciones científicas, tenemos un libro al respecto, donde cada una de estas líneas tiene un objetivo general, un objetivo específico y a su vez indicadores que nos permiten, en el fondo, ir avanzando hacia una unidad que efectivamente tenga una perspectiva humana. ¿Y a qué nos referimos con una perspectiva humana? Está centrada en el paciente, en la familia, en los equipos, entendiendo y respondiendo a la salud como un derecho y a la dignidad de las personas con las cuales... Es así entonces como nuestras líneas estratégicas tienen que ver con las políticas de visitas, la comunicación, el bienestar del paciente, la participación de los familiares, el cuidado de los profesionales, la prevención del síndrome post-UCI, la infraestructura en la cual se encuentra uno inserto y específicamente también el cuidado de fin de vida, que esto ha hecho, particularmente que nosotros aquí hayamos hecho sinergia entre la unidad de cuidados continuos paliativa y la unidad de paciente crítico. Y esto, lo que aparece en la flecha, es lo que ya había mencionado. Para cada uno hay un objetivo general, un objetivo específico e indicadores. En esto no me quiero extender mucho, pero, por ejemplo, aquí tengo cuáles son las dimensiones en las cuales hemos logrado operacionalizar el concepto de humanización, y, por ejemplo, cuáles son algunos de los aspectos que evaluamos en esto, como en los horarios y la participación de la familia, si los equipos son formados al respecto, si hay una manera de evaluar necesidades de la familia y suplirla, en la comunicación en relación al equipo, a la familia y al paciente, en el bienestar del paciente, de nuevo entendiendo la integralidad, un bienestar físico, psicológico, la promoción de la autonomía, y después aquí
aquí están las demás: cuidados al equipo, la prevención del síndrome post-UCI, la infraestructura, ¿cierto? Un gran desafío, sobre todo entendiendo en nuestro país que hay poca construcción de hospital nuevo y más bien hay normalización de hospitales antiguos. Y también lo que respecta a los cuidados al final de la vida y toda esta nebulosa que tenemos respecto a voluntades anticipadas, ¿cierto? A la adecuación de la terapia de soporte vital y más bien algunas definiciones de conceptos que les den muchas veces tranquilidad a los equipos clínicos para la toma de decisiones precisamente. Lo que ha ocurrido de manera muy breve es que el lograr pensar centrado en el paciente y la familia ha hecho que las prácticas habituales de nuestras unidades sean cuestionadas por los mismos equipos. Y es así entonces como situaciones que antes parecían que nunca podrían ocurrir, como el ingreso de menores de edad, comienza a ocurrir, y distintos hospitales a nivel del mundo también comienzan a hacer reportes de estas iniciativas, de manera que den seguridad a otros centros y estimulen a otros centros. Y es así también como, por ejemplo, Johns Hopkins tiene reportado una intervención asistida por animales en el proceso de rehabilitación de pacientes en UCI, que no es lo mismo que cuando se logra gestionar la visita en el fondo de la mascota. Esto es una terapia realizada específicamente por animales. Pero al mismo tiempo lo que hemos visto son otras cosas que también nos parecían impensadas. Algunos le llaman los paseos que curan, y es donde sacan a pacientes de las unidades bajo protocolos de seguridad, ¿cierto? Y salen a hacer visitas de algunos de los espacios, pero nosotros particularmente aquí en el hospital lo hemos llamado la salida terapéutica, porque entendemos que la salida tiene una indicación terapéutica en aspectos como desde la prevención del delirium, la expresión emocional, ¿cierto? La disminución de la ansiedad, una serie de otras cosas que la literatura nos avala. Y la foto que tenemos aquí de esta persona ingresando a la piscina, también que puede parecer muy descabellado, fue porque se cumplió una de las últimas voluntades que expresó un paciente en la UCI en el hospital de Vanderbilt, donde él pidió ser bautizado por inmersión y a los 2 días después falleció. Entonces son escenas que hasta hace un par de años probablemente nos parecían una locura y que hoy día los equipos se han atrevido a hacer. Y el gran desafío para nosotros fue cómo este cambio de paradigma que conocimos en España logre llegar a Chile, a un país que nosotros podríamos decir que tenemos muchas limitaciones en términos económicos, ¿cierto? Y de nuestra también, decimos, bueno, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Y aquí muy cortito también les quiero comentar que yo soy una socia muy activa de la Sociedad de Intensivo, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que probablemente ustedes han escuchado a raíz de la pandemia también, que son los que entregan un reporte oficial respecto a la disponibilidad de ventiladores mecánicos que existen y el nivel de ocupación de camas, que se llama, el acrónimo es SOCHIMI. Y lo que nosotros hemos hecho los últimos años también es poder animar y considerar este aspecto como un eje primordial dentro de una sociedad científica que no solo tiene la finalidad de hacer cursos, sino que también tiene la finalidad, ¿cierto?, de generar información, mejorar las prácticas clínicas que impacten no solo en la sobrevida, sino que en la calidad de la atención. Y es así como hemos empezado a ver también paseos o salidas terapéuticas en algunos hospitales de la región metropolitana, el ingreso de menor de edad, la personalización de los espacios para que efectivamente el lugar o el box donde esté hospitalizado el paciente tenga un sello particular para recordarnos que estamos frente a una persona que es única y que tiene una historia, ¿cierto?, particular. Por otro lado, también se ha hecho énfasis en la prevención del delirio. Hay una foto en el extremo superior que dice bienvenido a la UCI humanizada, una declaración de principios de una UCI pública aquí a nivel metropolitano. Y esto que nosotros hemos ido desarrollando en los últimos años, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en las unidades críticas en los tiempos de COVID? ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Al 31 de mayo, 2 días atrás, el reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva es que habían 1.400 pacientes COVID ventilados. Y esto en el fondo, perdón, de estos 1.400 pacientes ventilados, tenemos en Chile actualmente, en respuesta a la necesidad de camas UCI, tenemos 2.300 camas de intensivo y 1.800 camas de intermedio.
Y si nosotros nos situamos en este gráfico que nos muestra desde abril, cuando se empiezan a presentar los primeros reportes, hasta mayo, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en abril solo teníamos 254 pacientes COVID ventilados y en 2 meses nuestro escenario ha sido de desarrollo exponencial. Y en la medida que la necesidad de camas, ¿cierto? Y el colapso sanitario, no solo en las unidades críticas, sino que en las urgencias, ¿cierto? También lo que deriva en la atención primaria, ha ido demostrando cada vez la unidad de paciente crítico ha quedado más expuesta, y no lo digo como algo malo, sino que se ha empezado a conocer, porque esto había sido una unidad que siempre había mantenido puertas cerradas, probablemente para el resto de la comunidad. Y este mismo gráfico nos muestra la relevancia de lo que significa hoy día las unidades de pacientes críticos. En rojo, de alguna manera, para mostrar en alerta, es el número de pacientes que hoy día se encuentran ventilados fuera de una unidad de paciente crítico. Es decir, se encuentra en una recuperación, que puede estar con una máquina de anestesia, se encuentra en un servicio de pediatría, siendo ventilado con un ventilador para niños, o eventualmente en algún otro sector del hospital que se convirtió para poder ofrecer una cama crítica que tenga desde lo básico, que es la cama, el ventilador y un monitor, pero que lleve lo complejo también, que significa el equipo preparado para poder brindar una atención. Las camas pueden crecer exponencialmente, pueden seguir llegando a ventiladores, pero probablemente lo primero que quiero compartir en la perspectiva tiene que ver con que el crecimiento de los equipos no va a ser exponencial, porque en la medida que van aumentando el número de pacientes, de casos, de necesidades de cama, los mismos equipos de salud comienzan a ser afectados y empiezan a sufrir bajas a raíz del contagio de coronavirus. Ahora, para no ser centralista, porque yo sabía que esta era una actividad, ¿cierto? El telecomité es algo a nivel nacional, y yo misma soy de una región, entonces me gusta darle valor a las regiones. Aquí tenemos el nivel de ocupación que existe a nivel nacional. La región metropolitana concentra hoy día el 98% de las camas ocupadas, ¿ya? Se acerca peligrosamente la sexta y la quinta región, y después vemos otros lugares que han disminuido, como por ejemplo, en Magallanes, que también fue la segunda ciudad, región en colapsar, hoy día tiene un 67% de ocupación, la región de la Araucanía, que hoy día tiene un 66% de ocupación, pero que en realidad también otro escenario que supone en esta crisis, que es el traslado de los pacientes, agrega ansiedad al mismo proceso que ya es bastante disruptor en la vida de las familias. ¿Qué es lo que ha pasado? A raíz de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe el 18 de marzo, lo que esto permite es que efectivamente hayan alguna, no suspensión, pero sí hay algunos de nuestros derechos como ciudadanos que pueden verse afectados. Y es así como inicialmente, y en realidad más bien hasta hoy, se mantiene la política estricta de suspensión de visitas a los usuarios hospitalizados, y también se suspende el acompañamiento religioso de manera presencial, ¿ya? Ahora, esto tampoco nos dio en su inicio una alternativa, y nosotros, como hemos aprendido, cuando digo nosotros como Latinoamérica y como Chile, al menos hemos aprendido y hemos visto lo que ha ocurrido en China, en Italia, en España, hemos logrado tratar de mitigar esta fractura que ocurre de la rutina, y no solo de eso, sino que también de la posibilidad del encuentro presencial entre los pacientes, su familia o algún otro de los portes. Pero yo quiero, en el fondo, volver a recordar que si bien este estado de excepción de catástrofe permite, ¿cierto?, y limita algunos de nuestros derechos, es muy importante que como equipos de salud nosotros nos convirtamos en garantes de la ley 20.584 siempre que se pueda. Entonces nuestra responsabilidad en el fondo es permitir y propiciar el cumplimiento de esta ley, que tiene establecido que el derecho de vivir con dignidad hasta el momento de la muerte, asegurando entonces cuidados paliativos en un contexto oncológico, ¿cierto? Que muchos de los equipos clínicos en los cuales ustedes trabajan se han logrado incorporar igual de manera hospitalaria la comunicación y la asistencia espiritual. Entonces, sabemos que estamos en una situación de catástrofe, pero también uno de los mensajes que tenemos que transmitir enfáticamente
es que esto no supone el abandono ni la pérdida de la dignidad de los pacientes durante su hospitalización. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el coronavirus en Chile? Aquí hay la encuesta Ipsos que se realizó el 20 de abril. ¿Cuáles son los efectos emocionales en relación al confinamiento? Nunca se habían hecho preguntas de este tipo en encuestas de mercado. Si la muerte estaba presente o no. ¿Ya? El 78% de los encuestados, en base a 600 que respondieron, dice que había pensado en la muerte como una posibilidad, como algo que podía ocurrir en los amigos, en los familiares. 61% dice que siente una mayor preocupación desde que inició la pandemia. O sea, ¿qué es lo que ocurría? Que la gente no pensaba en la muerte antes de la pandemia o lo veía de lejos, y a raíz el aumento de los casos ha empezado a instalarse también en la conciencia colectiva de que hoy día es real que algunos de nuestros familiares pueda contagiarse o que nosotros nos podamos contagiar, y ello también nos acerca mucho más a la... Hoy día hablar de la muerte pareciera que ya no es entonces tan falta de respeto o tan como extraño hablarlo. Y esta conciencia de que la gente va a morir y que puede morir mucha gente, lo hemos recibido y lo hemos heredado de la experiencia que ocurrió en Italia, donde se dejó a manifiesto, ¿cierto?, el problema de los entierros, porque casi todos se hacían solo en soledad, lo mismo que pasaba en España, y después cuando se viralizó una iniciativa en Italia a raíz de la entrega de tablets para que los adultos mayores principalmente lograran despedirse de sus familiares durante su hospitalización. Finalmente, lo que ha hecho el coronavirus es mostrar lo que, más que el temor a la muerte, es el miedo a estar y morir solos. Desde esa perspectiva, entonces, las distintas sociedades científicas, desde los cuidados paliativos, también desde las sociedades de intensivo, han hecho una fuerza y han declarado explícitamente en dejar la presencia o facilitar la presencia de al menos un familiar en el proceso de fin de vida. Es decir, cuando nos encontramos frente a un proceso que ha sido declarado o ante la muerte inminente, hay que lograr y gestionar el ingreso de uno de sus familiares siempre y cuando sea posible, ¿ya? Y esta misma declaración que aquí aparece, realizada por Francia, ¿cierto?, por Inglaterra, por España, fue lo que nosotros tratamos de hacer, acompañados también a través de una recomendación de fin de vida, hecha en un contexto interdisciplinario, que es otra de las enseñanzas que nos ha transmitido la pandemia. No me quiero extender ahí, pero son algunos de los puntos. ¿Qué opciones tenemos cuando podemos acceder a un cuidador principal? Si no tenemos opción del cuidador principal, ¿qué pasa con el equipo? ¿A qué se tiene que comprometer el equipo, cierto? ¿Qué hacemos en situaciones excepcionales como la situación de discapacidad? ¿Qué deberíamos ofrecer en términos de la sedación paliativa y también la orientación hacia los funerales? Estas guías lo que nos muestran finalmente y nos desafían es que en tiempos de pandemia en la unidad de paciente crítico hay aspectos fundamentales vinculados a la comunicación, ¿cierto?, al confort físico, a las necesidades psicoemocionales, a las necesidades espirituales y obviamente a la familia. Y en todo esto, esto es transversal y necesario para los pacientes que se encuentran, ¿cierto?, con diagnóstico COVID en los hospitales, como aquellos que hoy día también se encuentran hospitalizados, que son menos, pero se encuentran hospitalizados que no tienen COVID. Y esto, en realidad, lo que nosotros animamos es que sea incorporado en un protocolo local, donde efectivamente los equipos de paliativo tienen mucho que aportar, porque tienen las competencias para poder evaluar, ¿cierto?, acompañar y también entregar herramientas, porque lo otro que nos hemos dado cuenta es de que necesitamos herramientas y hasta ahora más bien desarrollados sobre la marcha. Pero otra de las cosas que preguntó, por ejemplo, esta encuesta Ipsos, es qué tan de acuerdo estaba la gente con la persona que tenía que decidir el acceso a los ventiladores mecánicos. Y hasta donde yo tengo recuerdo, esto es algo que no se pregunta, o no se había preguntado. Y esta pregunta surge a raíz de, probablemente ustedes lo vieron, declaraciones en
en los diarios, donde se mandaban cartas al editor y la gente decía que quería ceder su ventilador mecánico en el caso de que requiriera conexión, y la mayoría de esta declaración, en el fondo pública, era gente de la tercera edad, que por otro lado han sido uno de los más afectados porque la presión, ¿cierto? Y se ha asociado más bien la mortalidad hacia ese grupo, quien a su vez, de alguna manera, a esta presión cede, ¿cierto? O declara ceder sus ventiladores mecánicos. Y aquí entonces, por ejemplo, la pregunta es qué tan de acuerdo estoy, si estoy muy de acuerdo o de acuerdo con que los familiares, ¿cierto?, que de los adultos mayores que son contagiados decidan si los van a someter o no a tratamiento. Ahí tenemos un 54%. Después, por ejemplo, que está muy de acuerdo, que el personal médico decida a quién conectar un ventilador y a quién no. Y yo rescato la idea de la pregunta, pero siento que todavía como sociedad nos faltan hablar un montón de otras cosas previos para llegar de golpe a los ventiladores mecánicos, pero en realidad la pandemia nos expuso de golpe a esta necesidad. Y si bien veníamos en una política de tratar de personalizar espacio, entender a la persona con la cual trabajamos como un ser único, ¿cierto?, particular, con una historia, una biografía, en un entorno familiar y social, la pandemia lo que ha hecho de alguna manera es quitarnos un poco esta personalización, y lo que hoy día vemos son unidades transformadas en lo que aparece en esta foto: una cama, un ventilador, un monitor, y un grupo de astronautas que está atendiendo pacientes, donde en realidad ni el paciente sabe quién es la persona que está detrás de ese traje, y los equipos de salud básicamente saben que la mayoría de los pacientes se comporta incluso en la manera en cómo tiene el daño pulmonar, los signos vitales, casi exactamente igual, ¿ya? Y lo que ha hecho la pandemia es aquello que habíamos logrado, que era que las familias ingresaran, es dejarlas al otro lado, y no solo al otro lado de la puerta del ingreso de los pacientes de las unidades críticas, sino que afuera de las puertas de los hospitales, no solo fuera de las puertas de los hospitales, sino que estas familias encerradas en sus casas. Y vuelvo a tomar las 8 líneas estratégicas que comencé compartiendo con ustedes, para en el fondo estas mismas 8 líneas estratégicas pensar qué es lo que ha hecho la pandemia. La pandemia hoy día ha restringido o lisa y llanamente suspendió las visitas completas para los hospitales. La información hoy día es escasa, y cuando se hace solamente a través de manera telefónica. Esto ha significado que se hayan desarrollado algunas iniciativas locales acerca de telellamadas, videollamadas, que casi siempre nosotros vemos también cuando tratan de dar el lado esperanzador de la pandemia, vemos algo en las redes al respecto. El uso, ¿cierto?, extendido de la elemento de protección personal ha requerido que la comunicación no verbal también tenga un espacio muy, muy importante para desarrollar. Por otro lado, tenemos a los pacientes sobresedados. Nosotros habíamos logrado que los pacientes estuvieran más despiertos, conectados, interactuaran. Hoy día los pacientes con muchas dosis de sedación se han disminuido y limitado las actividades de rehabilitación. Y por otro lado, que no vamos a desconocer, los equipos de salud se encuentran altamente sobreexigidos. Hay más muertes de lo habitual. Las unidades, efectivamente, si bien no eran unidades donde solo se veían morir pacientes, pero se veían morir. En cambio, hoy día esto ha ido subiendo, y así, lamentablemente, lo que sabemos es que esto va a seguir en exponencial. Y el problema hoy día se centró en la disponibilidad de los ventiladores mecánicos. Entonces la gente quiere saber cuándo llegan y cuántos más van a llegar, a dónde se van a repartir, en qué hospitales se van a entregar, cuando en realidad el conflicto es mucho más amplio que la disponibilidad del ventilador mecánico. Y lo que la pandemia nos ha demostrado es que nosotros hoy día nos encontramos todavía, ¿cierto?, en la primera ola, que tiene que ver con la morbilidad y la mortalidad de los pacientes de COVID, pero por otro lado vamos a seguir viendo el impacto, por ejemplo, en la disminución de los recursos y en la restricción de acceso y oportunidad de atención de aquellos que no tienen diagnóstico de COVID. Por otro lado, entonces, esto impacta a las comunidades probablemente más vulnerables, como pacientes oncológicos, como, ¿cierto?, el adulto mayor, o algunos otros escenarios, ¿cierto?, de personas en situación de discapacidad, también de ruralidad. Y lo que se espera es la cuarta ola, que tiene que ver con el impacto ya centralizado en los equipos clínicos, más
lo que va a significar el impacto en la economía nacional y en este momento en la economía mundial. Pero lo que nosotros estamos hablando hoy día es algo que los equipos que ya lo han pasado también han comenzado a hablar, y así entonces como un webinar desde el proyecto UCI que se llamaba Hablemos de la Muerte, tiene 3.100 visualizaciones, y donde en el fondo los expertos dicen qué es lo que ocurrió. A ellos la pandemia no les dio tiempo de respuesta, hubo un desborde de miedo, solo hay incertidumbre, que es lo mismo que nosotros estamos viendo ahora, y la gran diferencia es que hay veces que hay gente que quiere, por ejemplo, fallecer en soledad, pero ha tenido un proceso, es su voluntad, lo manifiesta, pero hoy día la soledad ha sido impuesta, ¿ya? Y eso también genera doble culpa, genera culpa en la familia por dejar a su familiar solo, además por culpa pensando que puede haber sido él el que contagió, y por otro lado los equipos de salud se sienten culpables de no lograr, ¿cierto?, entregar una muerte digna bajo los parámetros o los conceptos que nosotros muchas veces hemos peleado. Porque finalmente el equipo tiene que comprometerse a dos cosas. Esos son algunos de los ejes centrales para mí. Tiene que ver con el cuidado, es decir, vamos a tener aspectos terapéuticos, curar, sin duda, pero el de cuidar es un compromiso de todo el equipo de manera transversal, independiente del resultado, y también al no abandono. Y el no abandono significa que si no hay alguien que pueda presencialmente acompañar en los momentos final de fin de vida, un miembro del equipo debería acompañar ahí, en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que ya discretos reportes comienzan, ya que viene, ¿cierto? Un poco ya viene la baja en el mundo europeo y el mundo norteamericano, nos han mostrado qué es lo que ha pasado. Los equipos han sufrido una expansión de golpe, tener que actualizarse rápidamente en una dinámica que siempre está cambiando ahora. Se han visto altamente sobreexigidos hasta 3 veces de las capacidades, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros en Chile estamos viendo. En la pandemia se inicia con 1.100 camas UCI y hoy día vamos en 2.200. Y los roles también han sido bien, en el fondo, compartidos para lograr dar respuesta. Y lo otro que hemos visto es que los pacientes y las familias, además de lo que ya habíamos hablado, ¿cierto?, de la restricción, de la información, la comunicación, es que las condiciones similares en las cuales los vemos y los atendemos bajo un mismo diagnóstico, es un poco esperable que los equipos finalmente digan, bueno, todo es lo mismo, y se pierda efectivamente la personalización. Por esa razón, el llamado es a preservar la dignidad, no solamente de los pacientes, sino que de las familias y también de los equipos que se encuentran trabajando. Esta pandemia nos demostró que, a pesar de que nos creemos tan grandes, estamos en un mundo sumamente pequeño donde estamos todos muy interconectados, y por eso desde la perspectiva de UPC, una de las cosas, como ya les acabo de mencionar, tiene que ver con la formación permanente, dinámica, pero aquí yo puse unas fotos, por ejemplo, de las guías que se han elaborado desde la sociedad de intensivo, todas guías hechas desde la transversalidad, es decir, nos necesitamos todos los profesionales que trabajan en una unidad de cuidado intensivo ahí. Y por otro lado, también la disponibilidad para poder acompañar a estas unidades que están en proceso por medio de, por ejemplo, plataformas como Zoom, y también la elaboración de algunas de las guías que no solamente nos permiten brindar una buena atención en lo técnico, sino que tampoco olvidar aspectos vinculados a la comunicación, al final de vida, al acompañamiento de las familias, ¿cierto?, a las decisiones éticas o difíciles previo al ingreso de UCI, y también situaciones excepcionales, ¿cierto?, nos ha permitido no solo trabajar de manera transversal como miembros de una sociedad, sino que al alero y compartiendo con las otras sociedades, como por ejemplo fue lo que se hizo con la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos respecto a la sedación paliativa. Y aquí uno de los principales conflictos que existen hoy día, y que yo lo he dejado ver durante la presentación, tiene que ver con los equipos, y es así entonces como desde en la enfermería se hace una declaración sobre cómo debiera ser la dotación del personal
lograr el mínimo estándar, porque sabemos que esa es la dificultad en la cual hoy día nos encontramos. Pero también quisiera compartir con ustedes, por ejemplo, algunas iniciativas internacionales para dar respuesta a esta pandemia, como un programa que se llama el Programa Unidos, que a través de voluntarios que trabajan en los hospitales ha permitido la comunicación, ¿cierto?, entre las familias y los pacientes, la intervención psicológica de psicólogos para apoyar a los equipos directamente, más bien que se han visto muy afectados en relación a lo que está ocurriendo, y algunas iniciativas nacionales, como por ejemplo, que hoy día se han visto muy expuestas a través de los medios, ¿cierto? Hoy día, bueno, no solo de las redes sociales, sino que también de reportajes de revistas, como por ejemplo vemos lo que pasó, el reportaje en una UCI en Temuco, que fue la primera UCI que colapsó a nivel nacional, después en el Hospital del Carmen, después la enfermera de una clínica privada cuenta en el fondo cómo ha sido el trabajo, porque al final la pandemia nos ha mostrado que esto es transversal y nos afecta a todos, ¿cierto?, los que estamos trabajando en el área de la salud. Y otras iniciativas también, que si bien no son propias de la atención clínica, tienen que ver con lograr comunicar a la persona que está ahí con su entorno a través de donaciones de tablet o de cartas hoy día, bueno, más bien correo electrónico, y que se van y se leen a estas personas. ¿Cuáles han sido nuestros aprendizajes? Que necesitamos formarnos, ¿cierto? Y que hoy día nos estamos formando sobre la marcha. Por otro lado, que la sociedad civil tiene un espacio y necesita conversar acerca de lo que está ocurriendo y sus principales temores para también hoy día hablar hasta dónde me gustaría llegar, ¿cierto?, en relación a la atención, o si me enfermo de COVID-19, si tengo algún familiar que es adulto mayor o con alguna situación de terminalidad, ¿cierto?, o de enfermedad grave, con poco pronóstico. Y por otro lado también, qué es lo que va a ocurrir en las unidades, ¿cierto?, no solo en las unidades críticas, sino que en el hospital, una vez que los pacientes se van a su casa, o si los pacientes necesitan este proceso de compañía con la familia, en el duelo, y también lo que va a ocurrir con el equipo posteriormente. Así que bueno, ahora quiero, no sé si da un tiempito para poder compartir, hacer algún par de preguntas, pero más bien en el fondo señalar que desde nuestra perspectiva nosotros estamos aprendiendo y todavía tenemos que seguir aprendiendo, y no va a ser sino que hasta que pasemos esto podamos decir con mucha certeza cuáles van a ser los ejes principales para que si nos tenemos que volver a enfrentar a una situación como esta, tengamos más herramientas, no solo desde lo técnico, sino que también desde lo humano. Muchas gracias. Hola. Estamos afuera. Bueno, muchas gracias, Vero. Excelente presentación. Quería pedirle al anfitrión si nos puede desbloquear las cámaras para que los que quieran preguntar puedan verse, y eso, desbloquear los micrófonos también. Eso, gracias, Cindy. Ahí anotó. Bueno, Vero, te agradezco un montón. Quería aprovechar de preguntarte, ahora me voy a ir allá porque me desbloquearon. Si nos quieres comentar como alguna experiencia personal en relación a tu práctica, porque tú estabas haciendo turno ahora, y claro, un poco las experiencias que nos mostraste dan una visión macro, bien amplia, respecto de iniciativas a nivel nacional e internacional, y que muestran que se acerca mucho a que la UCI no está lejos del paliativo, que hay un punto de encuentro súper potente y que mucha gente no lo visualiza. Pero en tu práctica clínica, no sé si quieres compartir algo, como más desde la vivencia asistencial. Oye, me voy a ir para allá. Bueno, el sábado justamente tuve turno y fue un día duro emocionalmente, y bueno, siempre los turnos hoy día son duros físicamente y en términos de carga laboral son duros, pero fue mucho más duro porque había una paciente que no lograba mejorar, llevaba unos días como muy estacionaria en su evolución, para finalmente empezar a declinar, al punto que nosotros necesitábamos intubarla, pero por los resguardos de la cama y, ¿cierto?, minimizar el riesgo de la exposición, había que esperar una serie de condiciones.
Así que esta serie de condiciones que había que esperar dejó un espacio para que pudiéramos conectar con la familia y más bien improvisar una llamada telefónica. No fue algo que estuviera así súper planificado, pues de hecho no estaba nada planificado, sino que en medio de la conversación que logro tener en un momento con la señora, ella me dice, nadie me ha llamado de mi familia, y yo ahí descubrí que ella, como venía mal las últimas 48 horas, no había visto su teléfono, y en su teléfono tenía llamadas, WhatsApp, así que yo le dije, no, sí, mira, te llamaron, ¿te parece si llamamos a tu hija? Llamamos a su hija, después la hija le mandó una foto por WhatsApp, logró mostrarla, yo le mostré la foto, después, cuando ya le dijimos que le íbamos a intubar, gestionamos que mandaron un audio para que le dijera, bueno, a su hija que sabía lo que iba a pasar y que ahora iba a eso. Pero es muy fuerte para mí, yo que tengo una cultura y un trabajo de UCI, la verdad es que nosotros cuando intubábamos pacientes, en general uno sabe que va y apuesta a la sobrevida, pero aquí el escenario, como es tan distinto, la verdad es que uno intuba y no sabe, y lo que yo he aprendido con los años es que ya no quiero decir palabras de buena crianza. ¿Y qué significa esto de tranquila, todo va a estar bien? O sea, porque en realidad no sé si todo va a estar bien. Y mi compromiso con ella fue en ese momento decir que yo iba a asegurar todo lo que podía hacer para que ella pudiera estar confortable, pudiera estar tranquila y menos ahogada. Y terminé el turno sabiendo que lo había logrado y que lo había hecho, pero la dejé a ella en pabellón para que la intubaran, y ella me tomó la mano cuando yo me iba y me dijo, no quiero, tengo miedo. Y nosotros para eso no hemos estado formados. Y obviamente es una tormenta de emociones, y hoy día justamente el proyecto UCI acaba de lanzar en España, solo para España, un estudio, y lo llama el tsunami emocional, porque no estamos para escuchar lo que estamos escuchando, y no sabemos cómo responder a lo que nos están diciendo. Y uno echa mano de lo que tiene, o de lo que sabe, o de lo que ha leído, pero no sabemos a ciencia cierta, y creo que hoy día esto es uno de los principales recursos. Creo que para mí mi motor o mi guía tiene que ver con la verdad. Voy a hablar siempre con la verdad con mis pacientes. En estos momentos, que tengo pacientes, digamos así, en la cama, que con los que trabajo, y por eso el compromiso es dentro de lo que puedo y de lo que sé que voy a cumplir, para que la persona que atendí en ese momento sepa que cumplí con mi palabra, y yo también pueda terminar el turno, tal vez con mi corazón muy triste, pero sabiendo que cumplí lo que había prometido. Y como bien decía Ale, tenemos un espacio común del mundo de los paliativos con el intensivo, y que nunca no van por caminos paralelos, y tampoco es que es lo uno o es lo otro, sino que podemos hacerlo de manera precoz y bien. Así que todo el equipo de paliativo que está aquí conectado tiene a ofrecer ayuda a los que no han llegado todavía, o entregar algún recurso rápido para los equipos, para este proceso de acompañamiento también. Muchas gracias, Vero. No sé si alguien quiere comentar, podemos abrir un poco la conexión o no de los micrófonos, de las cámaras. ¿Han tenido experiencias de los que están conectados con colegas de UCI o están interactuando con las unidades de paliativo en otros hospitales? Yo les puedo comentar un poco el padre Hurtado de medicina interna. Dale, Camilo, si mi cámara está bloqueada, no sé. Dale nomás. Bueno, nos pasó también el aumento de camas. Medicina interna, que antes era el cuarto piso y la mitad del quinto, ahora tenemos el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto piso, en verdad. Por lo tanto, aumentaron harto las camas, y también de UCI, que teníamos 6 camas, ahora tenemos más o menos 18, 25, 20 y tantas camas, como 22 camas. Junto con eso hubo que hacer un aumento del personal, pero sin que hubieran médicos interesados o internistas interesados en hacer turnos, por lo tanto la gran mayoría de los turnos los estamos asumiendo los becados.
Y nos pasó al principio, hace ya como 3 semanas, 4 semanas, los últimos turnos, me acuerdo que hice, que tuvimos ese tema de comunicación, pacientes que ingresaban, por ejemplo, por un accidente vascular, y que estando en el hospital les daba COVID, hacían falla respiratoria. Por lo tanto, el discurso de que se le daba a la familia, que se le había dado durante la semana en las pocas llamadas que se le hizo, de que el paciente iba bien, de que se estaba rehabilitando el coronavirus, o sea, el accidente vascular, cambió en un día a su paciente está en falla respiratoria, le dio coronavirus y no lo podemos intubar. Y nos tocó en un turno cuando éramos becados, entonces también nosotros un poco más chicos, quizás con menos experiencia en ese contexto que el internista, tuvimos que asumir todo eso. Y finalmente la forma que encontramos fue pedirle a los de la UCI, que los de la UCI hablaran con la familia y le explicaran bien como todo el contexto y todo de por qué se estaba tomando esa determinación, en el fondo para que no quedara un poco el peso de la decisión en nosotros, que en ese momento no nos sentíamos preparados para eso, porque en el fondo no era un paciente que en otro contexto sí ya hemos manejado activamente. Pasó harto eso. También nos ha pasado que hemos tenido que manejar a estos pacientes críticos nosotros, en lo que se está haciendo ahora, que es partió la semana pasada, es que el equipo de psiquiatría, como la parte ambulatoria del hospital está frenada, compraron en el hospital 2 o 3 tablets y sube el psiquiatra a ver a los pacientes, a comunicarlos con sus familias y hacer como una comunicación guiada en el fondo, más que los pacientes que están más estables, de los pacientes que están más críticos. Entonces los pacientes que están en fin de vida o que están ya en una fase que se está viendo que tienen una mala evolución y que no se van a poder manejar más activamente, hacen un contacto intermediado con la psiquiatra. ¿Ya? Y bueno, yo no he estado porque he estado con licencia, pero lo que me han contado es que ha sido una experiencia bastante positiva en ese sentido, porque ha permitido y ha dejado a las familias bastante tranquilas y contentas, en el fondo, con esa idea. Y también con pacientes que están más estables, que se le ha permitido por este mismo sistema de los tablets hacer videollamadas con la familia. Lo otro que hicieron en el hospital fue contratar internos y agarrar becados y especialistas de otra área para hacer llamadas telefónicas. Entonces, en general, como nosotros no nos daba el tiempo, nos dejaron en general esa pega a los becados, pero entre ver a los 12 pacientes que teníamos cada uno, hacer todas las cosas que correspondían y llamar a la familia no alcanzábamos, por lo tanto están unos internos contratados a cargo de algunos equipos para llamados, y cirujanos, ginecólogos que tienen menos pega en su área están haciendo llamadas para entregar información también cuando no es información tan sensible. Y respecto al contacto paliativo, me parece que, porque nos dieron algunas camas en pediatrías para pacientes en fin de vida, que en el fondo ya estuvieran con sedación o que tuvieran un manejo mínimo médico, y que esos pacientes están siendo asesorados los pediatras por el equipo paliativo. Eso. Sí. Bueno, yo quiero tomar ahí lo que dice Camilo, que es súper importante, que la conexión por medio de la videollamada no tiene que ser minimizado y requiere de una organización con la familia, con el equipo clínico, y efectivamente tiene que ser guiado para que tenga el objetivo de comunicar, pero también en el fondo que traiga y que otorgue tranquilidad a la familia y al equipo y al paciente, porque si no puede generar más ansiedad todavía. Entonces, si se logra hacer de manera ordenada, no como para dar más carga, sino que lograr ordenar para que efectivamente el equipo también se prepare, porque al mismo equipo le hace bien ver esto, porque logra ver que la gente se conecta, el cambio del rostro, ¿cierto? Un poco más uno ve una sonrisa, que eso es algo que le da feedback a uno para decir, bueno, vamos, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero sí quiero rescatar ese hecho de que idealmente no puede ser algo que salga así tan desorganizado, sino que tenga una manera sistemática de poder llevarse a cabo. Ah, sí, aquí puso mi tocaya, pero dice otra cosa importante que ha mostrado esta pandemia es la necesidad de preparar a las nuevas generaciones de profesionales desde la universidad en dar malas noticias y en conocimiento, sí, de cuidados paliativos. Yo creo que esta pandemia no solo nos enseña de la importancia de los cuidados continuos y paliativos, sino que también de tener una pasadita de la unidad de paciente crítico y de dar énfasis en la manera en que comunicamos, porque o sea, hoy día uno logra y escucha de pronto, no, es que la sobrecarga, como si eso justificara todo lo otro, cuando en realidad no justifica nada. Y yo soy
La Ale se ríe porque dice que siempre sé todo. Yo me meto que en Facebook, en Instagram, en Twitter y todo, y es dramático ver en Twitter, por ejemplo, la gente escribiendo, alguien conoce, tengo a mi papá acá, en tal lugar, alguien me puede decir algo. En Facebook de enfermeras, de pronto dicen colegas, coloquen todos sus números de teléfono o correo por si alguno de nuestros familiares están ahí. O sea, la gente ya asumiendo que no va a tener información. Hoy día ese es el concepto, no va a haber información, así que vamos a tener que tratar de usar nuestros privilegios para poder acceder a esta información, que en realidad no es un privilegio, sino que es un derecho, que está establecido en la ley de deber y derecho del paciente. Sí, súper de acuerdo. Ahí yo creo que lo central es la coordinación, que si estás asumiendo la comunicación más continua o más sensible, más elaborada, mantener el contacto, yo creo que para estar al día respecto de la evolución clínica y de datos técnicos muy relevantes. Por ejemplo, el paciente va a pasar de nada a o el paciente no está pasando terapia, como al revés, que el tratante sepa está la familia, digamos, y cuán cerca están de entender o con qué conflictos están respecto de la situación de salud familiar. Entonces, quien asuma ese rol, yo pienso, sea gente interno, psiquiatría, paliativo, para poder apoyar a las unidades críticas que están tan sobradas, generarse de alguna manera un flujo bidireccional, reconocer la labor de la gente intensivo, porque es súper importante, al mismo tiempo que ellos vean que hay un flujo de información que es relevante a veces también para decir cosas. Es súper muy importante eso de la comunicación con los dos lados. Es difícil a veces de organizar en cuanto, sobre todo cuando hay gente que nunca ha trabajado juntas. Pero hay una buena relación de trabajo, así que creo que se puede. Alguien dio la palabra, no estoy en el computador, aquí estoy en el teléfono acá. Aquí Gabriela pregunta, ¿cómo es la preparación del duelo? No, no hay preparación de duelo. No, no sé si hay algún hospital que tenga algo ordenado al respecto, pero en realidad no, la preparación del duelo no se alcanzó a hacer antes y hoy día nada tampoco. O sea, uno lo que logra entender en general los equipos clínicos debiéramos tratar de facilitar las cosas para que haya un acompañamiento, pero yo diría que todavía no se entiende que lograr que algún familiar esté o logre la despedida presencial o virtual va a ser un facilitador de un duelo saludable. No, como que no logra ver la vuelta completa todavía. De lo que hacemos hoy día va a tener un impacto después. Entonces, no. Pero Vero, yo creo que igual se está haciendo. O sea, en el fondo, igual pienso que el hecho de que una familia sepa que su familiar murió sin sufrimiento, y puedan verlo, y puedan despedirse, y las intervenciones que se están haciendo, en nuestro caso, la crítica, el psicólogo que trabaja familiar, o la asistencia, quizás los psiquiatras todo y quizás cuánta gente de paliativo también están haciendo esto por teléfono. Si bien no te diría yo que es una prevención absoluta ni nada, creo que son cuestiones vitales. Si uno viste a una persona que tú quieres mucho y nunca pudiste despedir, sin duda te va a costar. Y eso se puede, si tú mostraste el protocolo intensivo, y se puede ser visita regular. Se puede visitar el cadáver de manera organizada. Y si no, asegurar que la persona no asistió. Yo creo que esos son pilares. Y se puede, hay que trabajarlo. No es nada, quería enfatizarlo, pero para lograr. Yo creo que marca el antes y después. Quizás no es una terapia de duelo, te fijáis, pero siento que son elementos súper centrales, sí. Igual, ya como agregarlo, el doctor Hernández, quedan pocos minutos, te levanto la mano, ¿cierto? Adelante. Gracias, doctora. No, que estaba recordando, bueno, en general nunca nos enseñaron a dar malas noticias, digamos, eso uno se encuentra de sopetón cuando hace urgencia normalmente, cuando llega algún paciente y hay que salir a dar la noticia de que llegó fallecido. Posteriormente, bueno, yo soy médico de familia del Hospital de Puerto Montt, trabajo en cuidados paliativos. He tenido por varias partes como inquieto médico de familia antes de serlo, urgencia, paciente crítico, intermedio, UCI, UTI, y en la parte de UCI, de UTI, uno ve
trata digamos, de salvar el paciente. El paciente que es tan grave, tratar de salvarlo, y a veces se va para el otro lado y llega como a ultranza a tratar de que el paciente pase el turno, ¿ya? Cosa que para mi gusto después era como un extremo. Pero uno tiene esa esperanza, y eso es lo que va transmitiendo, además de la parte, digamos, de la condición crítica que está el paciente. Esto es un poco como cuando los neurocirujanos, que todo el mundo sabe que si lo van a operar de la cabeza es difícil, y que es peligroso, y que se puede morir. Entonces, si sale bien, perfecto. Pero después entra uno al mundo de cuidados paliativos, que para mí fue una medicina nueva, a pesar de que ya llevaba varios años cuando empecé a trabajar en cuidados paliativos, harto tiempo trabajando. Y en cuidados paliativos nos enfrentamos con pacientes que sabemos, cuidados paliativos oncológicos en este caso, pacientes que sabemos que no vamos a salvar, que todos nuestros pacientes se van a morir por la enfermedad que tienen, ya que antes o después, algunos llegan más graves, otros llegan en otras condiciones, y aprendemos a darles a muchos de ellos, yo creo, dentro de lo que es paliativo, darle la esperanza de que todavía le queda vida, y a veces por un tiempo bastante bueno, y una vida buena, no una vida, digamos, de mala calidad. Y un paciente que puede llegar como muy desesperado y ya prácticamente esperando que se va a morir, puede estar un buen tiempo disfrutando, y después viene el segundo golpe cuando el paciente se empieza a complicar. Y ahí un poquito de lo que decías, Verónica, que es la parte de que cuando el paciente a uno le pregunta, ¿me voy a morir de esto? Porque el oncólogo me dijo que tenía un cáncer, ¿es cierto? Sí. ¿Y que me iba a morir de eso? ¿Es cierto? Sí. Pero ahí venía todo el trabajo de decirle que sí, o sea, todos nos vamos a morir, lo que no sabemos es cuándo. Y después llega el momento en que pacientes que tenemos mucho tiempo, mucho más tiempo que el que pudiera estar un paciente en la UCI en realidad, paciente que ha tenido a veces un par de años, llega a la parte final de la enfermedad y va decayendo, y ahí le llega de repente a preguntar, o lo mira a uno, ¿qué está pasando ahora? El paciente se da cuenta, la familia a veces no quiere darse cuenta, pero el paciente se da cuenta. Y ahí viene esa parte que a lo mejor mencionabas delante, pero alguna vez yo lo dije y sigo pensándolo. Cuando uno ve que su paciente se ha ido tranquilo, que estuvo bien acompañado, que ojalá no tuvo dolor en el último momento, que estuvo con su familia, uno va con pena, se acuesta con pena, pero conforme del trabajo cumplido. Y después también en la comunicación posterior que uno tiene con la familia, me imagino que la mayoría de los colegas que trabajan en paliativo lo hacen posteriormente, la conexión posterior con la familia, que a veces llega en forma espontánea, entregar los medicamentos, u otras veces, por lo menos personalmente yo trato de contactarme con ellos, uno ve que están con pena pero tranquilos. Y eso también es una segunda manera de reconfortarnos. A veces no lo logramos, no todo pasa como uno quiere, pero yo creo que eso es algo que en este momento, no solo en este momento están aprendiendo sobre la marcha la gente que trabaja en intensivo, pero que tal como ya hace rato se ha hecho, es algo que antes nunca se nos enseñó, que tuvimos que aprenderlo sobre la marcha, pero que ahora debieran ser pasadas obligadas de pregrado en cuidados intensivos, pero también en cuidados paliativos. También en cuidados paliativos, en saber que uno quiere sanar a todo el mundo al principio, cosa imposible, digamos. Quiere que no se le muera ningún paciente, otro imposible. Entonces tiene que saber enfrentar que el paciente se le puede morir, que se le va a morir muchas veces, y que tiene que enfrentar no solo a un paciente, aquí en estos casos, y en el de ustedes igual, enfrentar a toda una familia,
a un grupo familiar grande, a veces con miradas diferentes, con emociones diferentes. Es complejo, pero se va aprendiendo. Lo ideal es no aprenderlo a porrazo. Gracias, doctora. Gracias, Verónica, por la presentación. Muy, muy buena. Para alguien que ha trabajado igual en paliativo, o sea, en intensivo. Aquí, bueno, justamente Ana María, docente universitaria, dice, fundamental incluir en la malla estos temas. Las nuevas generaciones aún no logran sensibilizarse. El adulto debe aprender de pediatría y de neonatología, pero ustedes lo están logrando. Buenísimo. Muchas gracias, Ani. Doctor Hernández, muchas gracias por su intervención. Estamos viendo en la hora, la pandemia le va a enseñar a todas las generaciones de manera bastante despiadada, pero estamos aprendiendo a golpe. Ya, pero te pasaste, de verdad, te felicito, excelente presentación. Que tenemos que acercarnos al mundo clínico, porque al final la separación medio artificial entre tipos de especializados, los pacientes son uno, la guía es una, tampoco hay que sean los cuidados más continuos posibles, si nos entendemos en las distintas labores, pienso que va a facilitar. Así que te agradecemos mucho tu presentación. Ya pues, un abrazo a todos, estamos en contacto, nos vemos el próximo mes, cualquier cosa que quieran que subamos al comité está disponible para todos. Un abrazo. Chao a todos, un abrazo desde el lluvioso Puerto Montt.